y ya van varios. O sea, no es por parte del grupo, pongámoslo así, pero solo es ese compañero y no sabemos ni tenemos contacto con él. Sí. Entonces, cuando ustedes vean, cuando les dan unirse, les aparece ahí quién inició la sesión. Antes de aceptar, verifiquen que sea yo, por favor. Ok, ¿Vale? Ok. Ok. sí, perfecto, sí. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Voy a iniciar la grabación. Ok. Ok, jóvenes. ¿Dudas de los temas que vemos? ¿Algún tema no quedó claro? Todo bien, profe. Ok. Vamos a continuar. El tema de hoy, vamos a continuar con esta parte de temas de probabilidad. Vamos a ver dos variables aleatorias. La función de distribución de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias, sea X y Y, que denoten dos variables aleatorias basados en el mismo modelo de probabilidad. La probabilidad de que la variable aleatoria X esté dentro de este intervalo es igual a la función de distribución de X menos la función de distribución de X evaluada en X1. Aquí evaluada en X2 y aquí evaluada en X1. Que es lo mismo a la integral de la función de densidad de X evaluado en este intervalo. Igual para Y. ¿Sí? Esto es por definición, esto lo vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa o qué decimos de la probabilidad que el par de las variables aleatorias X y Y pertenezcan a una región arbitraria D? Es decir, que la probabilidad esta con la intersección de esta otra probabilidad. ¿Cómo se identifica y a qué es igual esta probabilidad? Esta probabilidad, en este fin, definimos la función de distribución de probabilidad conjunta, ¿sí? Estas se llaman marginales y cuando tomamos las dos juntas se llaman conjuntas, ¿sí? Es igual a la función de distribución. Fíjense, acá es función de distribución de X, acá es función de distribución de Y. Aquí va a ser función de distribución XY, ¿sí? De las dos, evaluada en X y evaluada en Y. Va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual a una X dada, intersectada con la probabilidad de la variable aleatoria Y sea menor o igual a una Y dada, que es igual a la probabilidad de que X sea menor a X y Y sea menor a Y, y esta probabilidad debe ser mayor o igual a 0. Ahorita vamos a ver unos ejercicios. Algunas propiedades es, si yo evalúo a X en menos infinito o a Y en menos infinito, esto es igual a 0. Si yo evalúo a las dos variables aleatorias en más infinito, esto es igual a 1. La probabilidad máxima que podemos tener. Otra propiedad es la probabilidad de que la X esté dentro de un intervalo y la Y menor o igual a una variable aleatoria es igual a la función de distribución conjunta evaluada en X2, Y menos evaluada en X1, Y. O también, si en vez de que X esté en un intervalo, es la variable Y la que está dentro de un intervalo, es igual a la conjunta de X evaluada en Y2 menos la conjunta evaluada en X, evaluada en Y1. ¿Vale? La probabilidad de X esté dentro de un intervalo y Y esté dentro de un intervalo es igual a la función de distribución conjunta evaluada en X2, Y2 menos X2, Y1 menos X1, Y2 más X1, Y1.
esa es la función de distribución. La función de densidad conjunta, sabíamos que la función de distribución es, si es f de x, su función de densidad es la derivada de f de x. ¿Sí? Pero aquí como es conjunta, es igual a la doble derivada de la función de distribución conjunta, primero en x y luego en y. ¿Vale? Que la función de distribución vista como dependiente de la función de densidad es igual a la doble integral de menos infinito a x, de menos infinito a y, de la función de densidad conjunta. ¿Sí? Y vimos si esta x y si esta y se evalúan en más infinito, aquí está esta x más infinito, esta y más infinito, todo esto debe valer 1, que es lo que nos dice acá. ¿Vale? En el contexto de variables aleatorias, las estadísticas de cada una individualmente se llaman estadísticas marginales. Así, es decir, si esta es la conjunta, si quiero extraer f de x se llama la marginal de x, f de y se le llama marginal de y, que es lo que dice acá. F de x es la función de distribución de probabilidad marginal de x. Y la f minúscula es la función de densidad de probabilidad marginal de x, ¿vale? Es interesante notar que las distribuciones marginales se obtienen de la función de distribución de probabilidad conjunta. Fíjense bien, la función de distribución marginal es igual a la función de distribución conjunta evaluada en x y y en más infinito. Y la marginal de y es igual a la conjunta evaluada en más infinito en x, y. Es decir, la función de densidad, la f minúscula, la marginal de x, va a ser igual a la integral de la conjunta, pero respecto a y. Si yo quiero calcular x, integro la conjunta, pero en la diferencial de y. Lo contrario, si yo quiero calcular la marginal de y, integro la conjunta, pero respecto a x. ¿Vale? En este momento es útil conocer una fórmula de derivación para el signo de integral debida a Leibniz. Es decir, si yo tengo una la integral de f de x en dx y la derivo, pues simplemente me da f de x. Pero ¿qué pasa si yo tengo una función de f de x en dx y la quiero derivar, pero no respecto a x, respecto a otra variable, y, por ejemplo? Entonces, ¿cómo derivo una integral o una diferencial diferente? Para eso nos sirve esta regla, ¿vale? Ahorita la vamos a utilizar. Tenemos aquí un ejemplo. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta. Fíjense bien que la conjunta es f de x, y igual a k por la exponencial de x más y, cuando x está en este intervalo y y está en este intervalo. Fuera de estos intervalos, vale 0. ¿Vale? Encuentre las marginales, la f de x y la f de y. Para poder encontrar las marginales, primero hay que encontrar el valor de k. Ok, vamos a encontrar el valor de k. Agarro y saco toda la integral. Nosotros sabemos que de 0 a y, de 0 a 1, cuando y va de 0 a 1 en todo el intervalo, cuando la x va en todo el intervalo de 0 a 1, de la función de densidad de x, que xy, primero respecto a x y luego respecto a y, ¿vale? Vemos, todo esto debe valer 1. Si yo le pongo más infinito a más infinito acá, para que valga 1, más infinito a más infinito. Pero sabemos que de menos infinito a más infinito, ¿vale? Debería ser acá. Menos infinito a más infinito,
Menos infinito a más infinito. Para que todo esto valga 1. Pero de menos infinito a 0, vale 0. De 1 a más infinito, vale 0, porque está fuera de este intervalo. ¿Vale? Por eso es que solo de 0 a 1, X, de 0 a 1, Y, solo cuando tengamos esos intervalos, vamos a tener este valor. Fuera de ese valor va a valer 0. Por eso es que lo puse ya directo así. ¿Ok? Entonces, aquí sabemos que la exponencial de A más B es igual a la exponencial de A por la exponencial de B. Entonces, si acá tenemos exponencial de X más Y, es igual a la exponencial de X por la exponencial de Y. Fíjense que como estoy primero integrando respecto a X, esto que yo tengo acá y esta acá son constantes. Las puedo sacar de esta primera integral. Aquí están. Solamente me queda esta integral que es respecto a X. Aquí está. Lo resuelvo y evalúo de 0 a 1 y me da esto. Exponencial menos 1. ¿Ok? En diferencial de Y. Ahora voy a integrar todo esto respecto a Y. Esta acá y estos son constantes, no dependen de Y. Lo puedo sacar de la integral. Aquí está. Resuelvo esta integral y evalúo de 0 a 1. Aquí está. Entonces me queda que K es igual a la exponencial menos 1 al cuadrado. Y todo esto dice que debe ser igual a 1. Como debe ser igual a 1, lo igualo a 1, despejo el valor de K. Entonces K me da que es igual a esto. ¿Ok? Una vez teniendo ya el valor de K, nosotros sabemos, nos está pidiendo el problema encontrar las marginales. Aquí tenemos las marginales. Fíjense bien, si quiero calcular la función de densidad de Y, es igual a la conjunta, pero respecto a X. Y está. Es igual a la conjunta respecto a X. La conjunta, jóvenes, vale esto. Pero el valor de K ya lo encontramos. Aquí está. Por lo tanto, es el valor de K por la exponencial de X más Y, diferencial de X. Respecto a X, la X va de 0 a 1. De 0 a 1. ¿Ok? Esto es una constante, lo saco de la integral. Esta exponencial de X más Y es exponencial de X por Y. Esta exponencial de Y es una constante, lo saco de la integral. Acá está. Simplemente me queda respecto a X. Evaluada de 0 a 1. Resuelvo. Aquí está, evalúo. Esto por esto. Nos queda exponencial de menos. Exponencial de. Aquí me faltó. Lo voy a poner en otro color. Menos 1. Déjenlo pongo en rojo porque tal vez no se alcanza a ver bien. ¿Vale? Ahora, para calcular la marginal de Y, de X, perdón, es la integral de la conjunta, pero respecto a Y. Resuelvo, evalúo y me queda esto. Esto es la marginal respecto a X y esto es la marginal respecto a Y. Y ese es el resultado del ejercicio. ¿Dudas? ¿Quieren copiar? Sí, profe, por favor. Sí, por favor. Ok, ahí se puede ver para que hagan sus notas. Copien, por favor.
Ustedes me avisan para cambiarle a la página. Yo ya acabé de copiar, profe. ¿Y demás? ¿También? Listo, profe. Sí, ahí está. Me avisan, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Vamos a ver otro ejercicio, jóvenes. Vean bien. Se tiene un sistema celular. En los sistemas celulares, regularmente el área de cobertura se modela, vamos a ver. Vamos a revisar esto. Cuando nosotros tenemos una antena transmisora, aquí colocamos una antena, ¿sí? Regularmente, ¿cuánto alcance tiene esta antena? ¿Qué tanta zona cubre? Pues eso no se puede saber y dependiendo de las zonas, ¿no? Si hay mucha interferencia, si hay muchos obstáculos, muchos edificios, si la señal se propaga por múltiples trayectorias y todo eso. Pues algo es así. Pero esto es muy difícil de modelar, muy, muy difícil. No tiene una forma compleja. Primeramente, se propuso que el área que cubre una antena sean círculos. Y aquí tenemos otra antena, otra área. ¿Qué pasa para cubrir toda una región? Entonces tendríamos círculos, círculos, círculos. Más o menos así lo podríamos modelar. Pero ¿qué pasaría en estas zonas? Quedarían huecos, huecos sin coberturas, ¿sí?
Entonces, una circunferencia es una aproximación, pero no es viable de utilizar. Lo que se hace matemáticamente y por facilidad es modelar la zona de cobertura en hexágonos. Por eso es que cuando ven un clúster de una celda celular, ven como panales. Y así podemos estar. Aquí es otra antena, cada antena tiene su zona de cobertura y vamos haciendo clúster, vamos haciendo regiones de cobertura, ¿sí? Matemáticamente se puede y no hay zonas que no tengan cobertura, ¿sí? Por lo tanto, esto nos facilita matemáticamente modelar qué tanto se cubre o cómo podemos modelar una zona de cobertura. ¿Sale? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Quedó claro esta parte? Porque Ok. okay. Se tiene un sistema celular con celdas hexagonales. Aquí tenemos de radio D, es decir, el radio de esta celda es igual a D. Si el centro de la celda está ubicado en 0,0, este punto sería D,0. ¿Vale? La posición de un usuario está uniformemente distribuida en la celda. Es decir, el usuario puede estar acá, 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 acá. ¿Qué quiere decir que esté uniformemente distribuida dentro de la celda? Que la probabilidad de que el usuario esté acá es la misma que esté acá, que esté acá, que esté acá. En cualquier región, la probabilidad siempre va a ser la misma, ¿sale? ¿Y cómo se calcula esa probabilidad? Pues si tenemos el área de toda la celda y dice que es uniformemente distribuida, entonces su función de densidad sería igual a 1 sobre el área. ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando multipliquemos el área por la función de densidad, toda debe ser igual a 1. ¿Vale? ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice una distribución uniforme? ¿Vale? Entonces, está uniformemente distribuida en la celda. Encuentre la función de densidad de probabilidad marginales para las coordenadas X y para las coordenadas Y. Entonces aquí tenemos una celda hexagonal de radio D, ¿sí? Entonces este punto es de medios, este punto es de menos D medios y este punto es menos D. ¿Okay? El apotema de esta celda hexagonal de radio D es igual a la raíz de 3 entre D medios. Este punto es raíz de 3 entre D medios, 0. Este otro punto es menos raíz de 3 D medios, 0. Esta recta es igual a Y igual a raíz de 3 menos X más D. Esta otra recta es esto. Esta recta es esto. Y esta última recta es esto. ¿Vale? El área de un hexágono de radio D es igual a 3 por raíz de 3 entre 2 por D al cuadrado. ¿Ok? La función de densidad conjunta, como está uniformemente distribuida, la función de densidad es 1 entre el área dentro de esta superficie. Fuera de esta superficie, vale 0. ¿Ok? Teniendo estos datos, podemos encontrar las marginales. Primero, la marginal de X. Fíjense bien, la marginal de X es igual a la función de densidad. Aquí lo tenemos. La marginal de X es igual a la función de densidad conjunta respecto a Y. Ok. De esta parte, si yo tomo a una X de menos D medios
a de menos D a menos D medios, ¿cómo cambia Y? Pues Y va de este valor hasta este otro valor, es decir, Y puede tomar cualquiera de estos dos valores, cualquiera de todos estos valores. Es decir, Y va de esta recta a esta otra recta dentro de este intervalo pequeño de X. ¿Vale? Por lo tanto, la marginal de X en este intervalo es igual a la conjunta respecto a Y, es decir, que Y cambia de esta recta a esta otra recta. Aquí está. Resolviendo, esta es una constante, la saco de la integral. Entonces, la integral de Y, pues es Y. Evaluada en estas raíces, en estas límites, perdón, evalúo, sustituyo el valor del área, que es igual a esto. Acá está. Por álgebra, me queda esto. La función de densidad de X en este intervalo es igual a esto. Ahora, ¿qué pasa si X va desde este punto hasta este punto? ¿Cómo cambia Y? Y va desde esta recta hasta esta. Es decir, dentro de este intervalo de X, Y puede tomar cualquiera de estos valores. Desde este valor a este valor. Por lo tanto, cuando X está dentro de este intervalo, como es, para calcular X es respecto a Y, lleva desde este valor a este otro valor, que son estos. Resolviendo, sustituyendo el valor del área, me queda que es este. Y por último, cuando la X va desde D medios a D, la Y toma cualquiera de estos valores. Es decir, desde esta recta hasta esta otra recta. Desde este valor a este otro valor. Entonces, cuando la X está dentro de este intervalo, la Y toma estos valores. Sustituyendo y evaluando, nos queda que este es este valor. Por lo tanto, en resumen, la función de densidad de X, ¿sí? Cuando la X está en este intervalo, es igual a esto. Cuando la X está dentro de este intervalo, es igual a esto. En este intervalo, igual a esto. Y fuera de eso, es igual a 0. Esta es la función de densidad de X. Como tarea, ustedes van a calcular la función de densidad de Y. Ahora, la función de densidad de Y va a ser igual a la integral de f de X de Y, la conjunta, pero ahora respecto a X. Van a dar intervalos para y van a ver cómo cambia X para tener los límites de la integral. ¿Dudas? ¿Quieren copiar? Yo, profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué es 1 sobre el área? Porque es una distribución uniforme. Fíjense bien. Bueno, aquí lo voy a explicar. Si nosotros si yo les digo que un valor, una variable aleatoria, tiene una distribución uniforme dentro de un intervalo de A a B, que la variable aleatoria está uniformemente distribuida dentro de este intervalo, lo que te está diciendo es que dentro de este intervalo de A hasta B, la variable aleatoria tiene la misma probabilidad de tomar cualquier valor. La misma probabilidad, es decir, es plana. Su función de densidad sería algo así. Un rectángulo de A a B. Y tiene la misma probabilidad de tomar este valor. Entonces, para que el área bajo la curva sea igual a 1, base por altura, esta es la base que es B menos A, entonces la altura debe ser 1 entre B menos A. Cuando multipliques esto por esto, te debe dar 1, ¿vale? Entonces la probabilidad
de tomar cualquier valor dentro de este intervalo es igual a 1 entre b menos a. ¿Ok? ¿Qué pasa ahorita con este ejemplo? Con este ejemplo les estoy diciendo, el usuario está uniformemente distribuida dentro de este área. Esto es área. El usuario tiene la misma probabilidad de estar en cualquier posición, en cualquier lugar. Si el usuario aparece acá, es lo mismo que aparecer acá, es lo mismo acá, acá, la probabilidad es la misma. Para que se cumpla la definición de función de distribución y función de densidad, es decir, como es uniforme esto, tu función de densidad debe ser igual a 1 entre el área. Eso es la probabilidad de que el usuario aparezca en cualquier punto, ¿vale? Porque nos está diciendo que es uniforme y eso nos simplifica mucho, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Quieren, ¿Quieren copiar para regresarme? Sí, profe. Sí, Profe, y si nos diera que no fuera un uniforme, que estuviera en un punto localizado, entonces nada más se evaluaría de dentro de ese No, punto. no, mira, si no les doy que es uniforme, les tengo que decir qué tipo de función de densidad tiene. Y aquí ya vimos varios. Si es una log normal, pues ustedes utilizarían esta, f de x. Si es una beta, esta. Si es una gaussiana, esta. Como les estoy diciendo que es uniforme, están utilizando esto. ¿Vale? Y profe. Depende de qué función de densidad tenga, es la función que van a utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, en las plazas comerciales, todos los usuarios están uniformemente distribuidos dentro de la plaza. La posición de que estés dentro de una plaza comercial para un sistema celular tiene la misma probabilidad de que te muevas en toda la plaza. ¿Vale? Así se modela. En los estadios de fútbol, en las calles. Esto no es realmente lo que sucede, pero es una aproximación. Es una aproximación y es un modelado matemático muy sencillo. Facilitan las matemáticas para poder tener resultados. Y así se trabaja, ¿eh? Así lo trabajan todos los sistemas celulares. Ok, profe, gracias. Me avisan para cambiarlo. Ya, profe. ¿Ya? Está. ya.
Profe, y para hacerlo de la tarea con respecto de X, entonces se Ajá, tendría que ver cómo se mueve Y sí, con respecto de X, ¿no? ahora es como si giraran esto así, ¿vale? Y Ah, tendrían va, va. de algo así. Ahora esto sería el eje Y esto sería el eje X y le van dando valores a Y. Digo, yo voy a ver a la variable aleatoria Y de acá a acá. ¿Cómo cambia X? Y así, ¿no? Van viendo. ¿Vale? Ah, va, ok, profe. ¿Cómo cambia X? En esto, una pista es despejen a X de estas ecuaciones para que vean cómo cambia X. ¿Sale? Esa es la pista, despejar a X de estas ecuaciones y es el valor que va tomando esa variable X. Profe, ¿le podría cambiar donde estábamos? Ah, sí, pero Gracias. Profe, sí, ¿y estas notas las va a mandar antes del examen sí las o envío, las envío al rato, pero estas son mis notas. Lo importante es que cuando ustedes estudien puedan comprender, por eso les pido que hagan sus pequeñas los anotaciones. apuntes? Sí, Sí, se sí, las profe. envío así como la clase pasada. Vale, gracias. Gracias, profe. Ya, profe. ¿Ya? Sí, profe, ya. Sí.
Ya, profe. Ah, ah, Sí, profe, ya. ok. Dudas, jóvenes, dudas. ¿Quedó claro lo que tienen que hacer de tarea? Sí, profe, ya mejor que no. Sí, sí, profe. La siguiente clase vamos a resolver todas las tareas que les he dejado desde la clase pasada y esta clase que les voy a dejar las tareas, ¿vale? Y vamos a resolver ejercicios. Ok. Vamos a tomarnos un descanso de 20 minutos y regresamos para ver los últimos temas de este repaso de probabilidad. ¿De acuerdo? Ok, Ok, profe. ok, profe. Voy a detener la grabación. ¿Qué hice? Ahí se puede ver bien mi pantalla. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. La independencia de las variables aleatorias. Dos variables aleatorias, si son independientes, jóvenes, si son independientes, su función de distribución conjunta va a ser igual a la multiplicación de la función de distribución conjunta X por la multiplicación de la distribución conjunta Y. Al igual que su función de densidad conjunta va a ser igual a la función de densidad conjunta de X por la función de densidad conjunta de Y. ¿Vale? Por ejemplo, del ejemplo que ya habíamos hecho, este ejemplo, la función de densidad conjunta para acá igual a esto, nos quedaba que la función de densidad conjunta era todo esto. Es lo que tenemos acá. ¿Vale? Calculamos la función de densidad de X y la función de densidad de Y, que nos dio este resultado. Si nosotros demostramos que se cumple esta condición, es decir, si yo multiplico esto por esto y me da esta ecuación, yo puedo decir que X y Y son variables aleatorias independientes. Hacemos la prueba, multiplicamos, aquí está, y efectivamente este resultado es igual a esto. Por lo tanto, X y Y son independientes. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Copien entonces. Me avisan.
Ya, profe. ¿Ya? Ok. Una función de dos variables aleatorias. Supongamos que tenemos una variable aleatoria z que está definido a partir de dos variables aleatorias, una x y otra y, ¿vale? Donde la variable z es igual a x más y. No sabemos qué tipo de variables son x ni qué tipo de variables es y. Simplemente que es la suma de dos variables aleatorias. Nos pide calcular la función de densidad de z, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos la región de z del plano x menos y, donde nosotros queremos la probabilidad de z menor o igual a una variable aleatoria z. Pero esta z es igual a x más y, es decir, queremos la probabilidad de x más y menor o igual a z. ¿Ok? Entonces, si despejamos a x, probabilidad de que x sea menor o igual a z menos y. Es lo que buscamos. Es dice, integrando sobre la banda horizontal a lo largo del eje X primero, seguido por el deslizamiento de esa banda a lo largo del eje Y de menos infinito a infinito. Cubrimos el total del área sombreada. Es decir, yo agarro y voy a trazar esta recta, la recta Z menos Y, que es esta. La recta Z menos Y. Nos dice todas las X, estas X, estos X, esta es Z menos Y, X, todas las X que sean menores a esta recta. Esta región es X mayores a la recta. Esta región es X menores a la recta. Por lo tanto, lo que estamos buscando es esta región. ¿Vale? X menores a ese valor, a esa recta. ¿Ok? Aquí tenemos la función de densidad de Z es la probabilidad de X más Y menor o igual a una Z. ¿Ok? ¿Cómo va a cambiar? ¿De dónde a dónde va Y? De menos infinito hasta más infinito la Y. Menos infinito hasta más infinito. ¿De dónde a dónde va X? De menos infinito hasta el valor de la recta, porque X no puede pasar de la recta. Hasta el valor de la recta. ¿Cuánto vale la recta? Z menos Y. De menos infinito a Z menos Y. De la función de densidad conjunta. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, si aplicamos la regla de Leibniz, la que ya habíamos visto que es esta, para esta ecuación, ¿sí? Para nuestro caso, ¿quién es A de W? A de W, para el primer caso es menos infinito. ¿Quién es B de W? El límite superior. B de W es Z menos Y. ¿Vale? ¿Quién es U y quién es W? U es X y W es Y. ¿Quién es la función? Para nosotros, ¿quién es la función? F de XY. F de XY. Ok, teniendo esto, aplicando estas condiciones, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, derivada de B de W, es decir, derivada de esto respecto a Z, aquí dice W, pero W para nosotros es Z. Derivamos esto respecto a Z, es 1, ¿vale? Derivamos A de W es menos infinito, es un número respecto a Z, esto es 0, ¿vale? Por lo tanto, esto se va a hacer 0. Esto es 1, esto vale 1, ¿vale? Entonces, la derivada nos va a quedar
que es la función de densidad de menos infinito. Todo esto va a quedar la función de densidad de menos infinito a infinito en dy de todo esto que ya encontramos el resultado, que va a ser igual a la función de densidad de x, y evaluada en z menos y, y. ¿Sale? Ahora bien, también la integración se puede realizar primero respecto al eje y seguido respecto al eje x. Es decir, nosotros teníamos x más y menor o igual a z. Despejamos a x. Primero, ¿qué pasa si yo despejo a y? Me va a quedar z menos x. Entonces esta recta va a ser z menos x. Y ahora bien, la primera integral es respecto a y, ¿vale? Y la segunda integral es respecto a x. Nada más cambiamos el orden acá. Acá cuando despejamos a x para tener la recta, primero derivamos a x. Ahorita estamos despejando a y para obtener la recta. ¿Por qué estamos derivando, jóvenes? ¿Por qué? Porque esta es la función de distribución. Queremos calcular la función de densidad. La función de densidad es la derivada de la función de distribución. Por eso estamos derivando. ¿Cómo derivamos una integral que tiene una diferencial diferente? Pues utilizando esta regla. Si nosotros hacemos los mismos pasos ahora respecto a y, encontramos que la función de densidad es esto. Fíjense bien. La función de densidad va a ser igual de menos infinito a infinito de f de x y evaluada en x igual a z menos y, diferencial de y, o evaluada en x, z menos x, diferencial de x, ¿vale? Estos dos casos son equivalentes. Esa es la función de densidad conjunta para este ejemplo. Ahorita le vamos a dar números. Si x y y son independientes, sabemos que la densidad conjunta es la multiplicación de las marginales. Por lo tanto, para este caso, esta conjunta va a ser igual a la marginal de x evaluada en z menos y por la marginal de y evaluada en y. Aquí está. Para este otro caso, va a ser igual a la marginal de x evaluada en x por la marginal de y evaluada en z menos x. Aquí está. Si son independientes, la función de densidad es esta, para una suma. Y esto, jóvenes, ¿esto qué es? Ustedes lo conocen. Esto es la convolución. ¿Vale? Entonces, si tenemos una función de x más y igual a z, y x y y son independientes, su función de densidad, la función de densidad de z, es la convolución de x con la convolución de y, ¿vale? Aquí vamos a hacer un ejemplo. ¿Dudas de esto, jóvenes? Me dicen si quieren copiar o me puedo seguir. Sí, quisiera copiar. Ahí está. Disculpe, profesor, una pregunta. Sí. No me quedó muy claro a qué se refería con que eran independientes X y Y. Ajá. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado saque yo el número 6, dado que en el lanzamiento anterior saqué el número 3? ¿Sí? Entonces tu evento X es de sacar un 6. Tu evento Y es de que tú sacaste un 3. No tiene nada que ver con lo que sacaste anterior. El dado no. Si sacaste un 1, si sacaste un 3, si sacaste un 2, esos dos eventos son mutuamente excluyentes, son independientes, ¿vale? No me importa lo que saqué yo. ¿Y cuál es la probabilidad? La probabilidad de sacar un número es un sexto. De sacar un 1, un 2, un 3 o un 6 es un sexto. No, esta probabilidad no depende de ningún otro evento.
quiere decir que la variable X y la variable Y son independientes. Pero pues yo te puedo decir otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que en una caja yo tengo 20 focos rojos y 2 focos azules? Si la primera vez que saqué un foco, saqué un rojo. En esta segunda ocasión que voy a sacar un foco, ¿cuál es la probabilidad de sacar un azul? Esto sí va a depender de que ya saqué un rojo, porque ya no tengo 20, ya tengo 19 nada más. Entonces la probabilidad sí depende del evento anterior. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Ahí las variables aleatorias son dependientes, no son independientes, son dependientes. Entonces, a eso me refiero. Las probabilidades dependientes e independientes. Es ahí ustedes cuando llevaron su curso de probabilidad, a esto la condicional la calculaban con el teorema de Bayes, el teorema de probabilidad total. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Pues nada. Ya, profe. Ok. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Ahí, por ejemplo, ya ve que tiene que, en las integrales, tiene que es h de u y de w. Ajá. Abajo, en donde dice haciendo, dice que u es x y w es z. ¿No es y? No. Fíjate bien. Esta ecuación lo voy a copiar. La vamos a comparar con esto que tenemos acá. Ah, sí, tienes razón. Sí, no tengo X y... Sí, tienes mucha razón. Aquí tuve un error. W es Y. Así es. Sí, tienes razón. Porque simplemente esa ecuación que copié acá, la pegamos. Si comparamos esta ecuación que tengo acá, nada más de X, con esta otra, vemos que todo este límite es igual a esto. Este límite es igual a esto. F de XY es igual a H. U es igual a X. W es igual a Y, como dice su compañero. Y dx es igual a du. ¿Sale? ¿Sí?
Ok, gracias. Gracias por la corrección. Ustedes me dicen, por favor, para cambiarle. Sí, ya, profe. Ok, ¿está? Yo ya, profe. ¿Más? Igual, ya. Ok, perfecto. Y eso es lo último. Esto solamente se cumple si son independientes, ¿eh? Si son independientes. Si no, los resultados son estos.
Ustedes me avisan. Yo ya lo copié, profe. Ok. Vamos a ver otro ejemplo, jóvenes. Supongamos que tenemos una variable aleatoria, W, que es igual al máximo de entre X y Y. Es decir, si X es el número grande, es el número mayor, entonces W va a ser igual a X, siempre y cuando X sea mayor que Y. En otro caso, W va a ser igual a Y cuando Y sea mayor a X, ¿sí? Porque W lo que hace es, supongamos que X es igual a 5 y Y es igual a 9. ¿Quién es el mayor de los dos? 9. Entonces, W es igual a 9. Siempre toma el valor máximo entre esos dos números. Por lo tanto, W es igual a X y X es el mayor. O Y es el mayor. ¿Sale? Entonces, lo que buscamos es, nos pide la función de densidad de X, de W. Primero calculamos la función de distribución. La función de distribución de W menor o igual a una variable aleatoria W. Es decir, máximo menor o igual a una variable aleatoria. El máximo es igual a X, entonces W va a ser igual a X menor o igual a W siempre y cuando X sea mayor que Y. O, que es la unión, Y, acá Y menor o igual a W, si X es menor o igual que Y. ¿Vale? ¿Quedó claro esa parte, jóvenes? Va a ser igual a X si X es mayor. Y va a ser igual a Y si Y es mayor. ¿Ok? Entonces estamos buscando. ¿Mande? No, que sí está bien. Estamos buscando esta probabilidad. La unión, jóvenes, es una suma más esta otra probabilidad. Esto es de teoría de conjuntos, ¿eh? Ok. Fíjense bien, si yo trazo esta recta, aquí tengo X y Y. Una recta de 45 grados es cuando X es igual a Y. 45 grados. X igual a Y. ¿Vale? ¿Ok? Y esta recta que trazo acá es X igual a W. Esta recta. Me dice, esta primera región es todas las X menores a W. Si esta X es igual a W, esta recta, para acá son las X menores a W y aquí son X mayores a W. Estoy buscando X menores a W, es decir, estoy buscando esta región. Todo eso. ¿Vale? Y esta recta, X mayores a Y. Esta es X igual a Y. Para acá es X menores a Y y esta es X mayores a Y. Entonces, fíjense bien, lo voy a poner en colores. Esta es X igual a W y quiero X menores a W. X menores a W es esto. ¿Ok? Eso que puse es esta parte. Intersección con X mayores a Y. Esto que voy a poner acá es X igual a Y. Voy a poner todas las partes de que X sea mayor, permítame, mayor a Y. Mayor a Y es todo esto. ¿En dónde se intersectan ambas curvas? En esta región.
Por lo tanto, la región que estamos buscando es esta. ¿Ok? La otra parte. Trazamos ahora en el eje Y una recta Y igual a W. Para arriba es Y mayor a W y para abajo es Y menor a W. Estamos buscando Y menor a W. Esa primera región es esta. ¿Vale? Esta es X igual a Y. Estamos buscando X menores a Y, es decir, esta. Todas estas. ¿Dónde se intersectan las dos curvas? En esta región. ¿Vale? Entonces lo que buscamos es esta región. Y como nos dice que es una suma, si sumamos estas dos regiones, tenemos esta ecuación. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, profe, está ahí bien. Ok, este es el punto W, W, donde se intersectan estas dos rectas, X igual a W, Y igual a W, donde se intersectan, es el punto W, W. Ok, entonces la función de distribución de W, la que queremos es todas las X menores a W intersectado con todas las Y menores a W. En eso se reduce. Todas las X menores a W intersectado con Y menores a W, que es igual a la función de distribución XY evaluada en W y Y evaluada en W, tanto X como Y. Si X son independientes, jóvenes, si X y Y son independientes, sabemos que la conjunta es la multiplicación de las marginales. La conjunta es la multiplicación de la función de distribución X por la función de distribución Y. Y la marginal, ¿sí? Lo que estamos buscando es la función de densidad, perdón, no marginal, la función de densidad es la derivada de esto. La derivada de un producto es esta por la derivada de esta. Sabemos que la derivada de la función de distribución, si la derivamos, nos da la función de densidad. Es decir, la derivada de esta es la función de densidad de Y. Más la derivada de esta función por f mayúscula de Y. La derivada de esta función es su función de densidad por f de Y. Simplemente derivé esto. Acuérdense que tienen a por b, su derivada es a por derivada de b, más derivada de a por b, ¿vale? Esto es la derivada de una función de distribución, es la densidad. Ese sería el resultado siempre y cuando sean independientes. ¿Cómo ven? ¿Quedó claro? ¿Quieren copiar? Copien. Sí, profe, gracias.
Ya, profe. Y hay una tarea. Profe, en el de la tarea del inciso B, para las gráficas serían un exponencial y los... Ujú. Sí, mira, en la tarea del inciso B, si ustedes encontraron esta al final, ¿no? Al final. Y les digo que son independientes. Nosotros sabemos que una función de distribución exponencial y sabemos la función de densidad exponencial. Aquí. Bueno, aquí los estoy dando. Es decir, f de x y f de y, acá estas y estas serían igual a esto. Y estas mayúsculas serían igual a esto. Si este fuera el resultado, obviamente, ustedes van a obtener otros resultados. Sustituyen este valor acá y acá, y este otro valor acá y acá, desarrollan matemáticamente y ya tienen un resultado. A eso me refiero. ¿Vale? Ah, va, profe, sí. ¿Sí? Gracias, gracias. Ok. Siempre y cuando sean independientes, ¿no? En el inciso A sería la respuesta a esta, ¿no? Esta. El inciso B, el inciso B, aplicas esto y luego sustituyes estos acá y ya tienes una respuesta. Ese si fuera les pediría yo el máximo, pero aquí les estoy pidiendo el mínimo. Es decir, Z va a ser igual a X cuando X sea menor que Y, cuando X sea la menor. O va a ser igual a Y cuando Y sea menor a X, cuando Y sea la menor. Porque ahorita están calculando el mínimo. Estas dos, del mínimo, por ejemplo, les puedo preguntar cuál es la probabilidad de que dos de sus compañeros estén hablando por teléfono. ¿Cuál es la probabilidad de que de quién de los dos terminaría primero? Pues ustedes sacan el mínimo del tiempo de duración de los dos. X sería tiempo de duración del A, Y sería el tiempo de duración del B, y Z sería el mínimo, lo que les estoy pidiendo. ¿Quién termina de hablar primero? ¿Vale? Ahí podemos ver una aplicación de eso. ¿Dudas? No, profe. No. Mande.
No, sin duda, profe. Tener la grabación. Ok, entonces ya tienen 2 tareas, jóvenes. Me lo envían igual antes de que iniciemos la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hacer puros ejercicios. Vamos a resolver todas las tareas que les he dejado y vamos a resolver otros ejercicios más. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Si no tienen más dudas, hasta aquí lo dejamos hoy. Se cuidan mucho, por favor. Igualmente, profe. Buen fin de semana. Pero, profe, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, Hasta luego, profe. luego, cuídense mucho.